Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y a los mudos. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. La sordera de lo que es precisamente el punto de partida de nuestra reflexión a la luz del Evangelio, viene a ser la queja constante de los profetas en el Antiguo Testamento. Un pueblo sordo a la voz de Dios, un pueblo sordo a las intenciones de Dios. Tienen oídos y no oyen. Esta queja, obviamente, nos pone también delante de nuestra realidad personal, delante de nuestra identidad personal cristiana. Claro, cuidado con retenernos en el milagro de la curación del sordo, en el milagro en sí. Recordémonos que hay un lenguaje detrás de cada milagro y por lo tanto tenemos que comprender la intención de este trozo del Evangelio de acuerdo al evangelista. Y ha sido el evangelista entonces que pone precisamente este evento porque en realidad quiere también hacernos ver que nuestra sordera impide la obra de Dios en nosotros. Hay dos formas de sordera que podemos vivir en nuestro ámbito cristiano. Una, la sordera del que no conoce a Dios, que es el caso acá. Marcos quiere llevar precisamente la intención del Evangelio a esa misionariedad que nace de otros cristianos. Aquí no es el sordo el que pide ser curado, le llevan al sordo a Jesús. Tenemos que ser portadores, no de una actitud proselitista religiosa, no se trata de eso, sino portadores de ese evangelio, de esa buena noticia que da sentido a nuestra vida y que en nosotros la ha afectado en forma positiva. Y por lo tanto, tenemos que ser aquellos que presentan ante Jesús los sordos de nuestro tiempo, que todavía no han sabido escuchar la palabra, que todavía no se han encontrado con la verdad, que todavía no han tenido la oportunidad de descubrir la obra de Dios en su vida. El sordo viene a ser precisamente aquel que por primera vez escucha desde que Jesús lo cura. El sordo que llevamos ante Jesús es aquel que está en esa necesidad de escuchar y no lo ha podido hacer, y por lo tanto entonces somos nosotros quienes lo llevamos a que escuche, somos nosotros quienes lo presentamos ante Jesús. Pero también hay cristianos sordos, y eso es peor todavía. Hay cristianos de práctica religiosa, pero sordos al final de cuentas. Si algo en realidad fue uno de los obstáculos de la misión de Jesús, fue precisamente esa actitud recalcitrante, necia, terca, de la religión de los judíos. Nada se puede agregar, nada se puede quitar. Acomodados a un cumplimiento religioso, no abren su corazón y su mente al anuncio de la buena noticia de Jesús. Acomodados al conformismo religioso,
no se ponen delante de lo que significa esa llamada que Jesús está haciendo, y por lo tanto entonces, lejos de aceptarlo, lo rechazan. Y por lo tanto entonces, sordos de nuestro tiempo, que también en su comodidad religiosa, en esa actitud, podemos decir, conformista del cumplimiento religioso, no abrimos nuestros oídos a la voz del Señor. La queja de los profetas del Antiguo Testamento pasa a la queja en Jesús. También Él dirá: que bien profetizaban sobre ustedes, que bien decían que ustedes tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Y esto se hace largo hasta a nosotros también. Jesús se quejaría de muchos que tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Recordémonos que en el Evangelio las curaciones de sordos y de ciegos están orientadas precisamente a redescubrir el camino de Dios, a abrirse a la obra de Dios. Sordos y ciegos curados significan precisamente aquellos que son tocados por Dios y son dóciles a la acción de Dios, y por lo tanto curan su sordera y curan su ceguedad. El sordo en aquel tiempo era una persona sin comunicación, era una persona aislada, era una persona ensimismada, una persona que no vivía en sintonía con su realidad, y por lo tanto entonces era una persona sin ninguna posibilidad de vida en comunión. Claro que ahora en nuestro tiempo, con el lenguaje a señas y con toda la tecnología que ha logrado incluso crear determinado tipo de aparatos para facilitar la audición, facilitar también la visión, pues sordos y ciegos ya no están tan aislados como antes. Sin embargo, para entender la intención tenemos que volver a ese tiempo. El sordo vivía completamente ajeno a la vida de los demás. Eso precisamente hace la sordera cristiana. ¿Cuántos en el conformismo, en el comodismo de su fe, no viven la experiencia a lo que los envía el mandamiento del amor? Es decir, han hecho de la religión algo para sí mismos, algo encerrado en sí mismos. Han hecho de la religión un beneficio personal, pero incapaces de abrirse a la verdadera intención del reino de los cielos, que es esa intención de ser hermanos y hermanas, lo hemos dicho otras veces acá. Abrirse precisamente a la fraternidad que pretende el reino de los cielos. Por eso, el mandamiento que rige a todo cristiano es el mandamiento del amor, con todas sus consecuencias. Desde el amor afectivo, que nos hace ser correspondientes al amor en el núcleo familiar, al amor en el núcleo conyugal, al amor en la amistad, hasta el amor al que nos invita el Evangelio, de una disponibilidad bondadosa hacia los demás, especialmente a aquellos más necesitados, a aquellos marginados, a aquellos con los que Jesús en el Evangelio se identificó. Y por lo tanto entonces, el mandamiento del amor nos hace ser personas de comunión, nos hace ser personas de fraternidad. Y esa es la razón por la cual el mandamiento del amor se convierte en el mandamiento que rige nuestra conducta cristiana. Pero para aquellos que han hecho de la religión un acto personal, un acto de cumplimiento, un acto precisamente de satisfacción personal, pero ajenos a todo lo que pasa a su alrededor y sintiéndose precisamente no tener que ver con la vida de nadie, pierden precisamente el valor de lo que hacen religiosamente. Parafraseando a San Pablo, podríamos decir: si no tengo amor, de nada me sirve. Y por eso el sordo, si lo vemos en la figura del sordo del tiempo de Jesús, es alguien que no sabe vivir en comunión, porque no puede, en el caso del sordo acá. Pero en el caso del sordo cristiano, es aquel que se ha negado a escuchar la verdadera voz de Dios, invitándolo a amar, a servir, invitándolo a encontrarse como hermano y hermana de cualquier persona, invitándolo a imitar a Jesús en su compasión, en su generosidad, y por lo tanto, sordos al Evangelio mismo, sordos a la verdad, sordos a Dios. Por mucho que en esa religión personalista, individualista que han creado,
cumplan con los ritos y con los actos religiosos, volvemos a repetir como San Pablo: si no tengo amor, de nada me sirve. Por eso pedimos al Señor: abre nuestros oídos, abre nuestros ojos. San Agustín decía, precisamente cuando en ese lamento de las confesiones, ¿no?, donde va narrando toda su historia, y en el momento en que descubre a Jesús, gracias al obispo de Milán, Ambrosio, y que obviamente le transforma su vida y le da un sentido nuevo y verdadero a su vida, precisamente Agustín se queja de sí mismo: tarde te amé, hermosura antigua y nueva, tarde te amé. Y en determinado momento dice: rompiste mi sordera, ¿no? Rompiste mi sordera. Tú por dentro me gritabas, porque estaba dentro de mí, y yo por fuera te buscaba en las cosas que sin ti no tendrían sentido, hasta que rompiste mi sordera, ¿no? Rompiste mi sordera. Pero eso también significó para Agustín disponibilidad, significó para Agustín abrirse precisamente a la voz de la llamada de Jesús. Y por lo tanto, sí, rompiste mi sordera y fui dócil a tu voz. Porque hay quienes oyen y no oyen, ¿no? Tienen oídos para oír y no oyen. Saben qué significa de verdad su ser cristiano, pero prefieren una vida de religión cómoda, sin empeños, sin compromisos, sin sobresaltos. Y por lo tanto, no es el auténtico cristiano. El sordo que deja que Dios rompa su sordera, se abre a la comunión, se abre a la fraternidad, se abre al bien común, se abre al servicio. Y eso es lo que tenemos que pensar nosotros los cristianos. Reconocer el grito que dentro de nosotros insiste en que seamos personas de amor y de fraternidad y de servicio. Es experimentar lo que experimentó San Agustín: rompiste mi sordera, me dejé llevar por ti, dejé que tu voz penetrara en mí, y entonces sí, comprenderíamos de verdad lo que significa ser auténticos cristianos. Vamos ahora a confirmar nuestra fe.